Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio, dándole gracias a Dios porque nos permite poder llevar esta palabra que sabemos que produce mayor entendimiento, produce un poco más de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Agradecidos con Dios porque nos permite disfrutar nuevamente de su gracia, de su amor, de su misericordia. Esperamos que se encuentren muy bien en esta mañana, que estén completamente dispuestos para recibir una palabra que considero que va a ser importante para cada uno de nosotros, entendiendo que como iglesia y como hijos de Dios, el llamado de nosotros es avanzar a un pleno conocimiento y entendimiento de lo que es Cristo en nosotros. Vamos a orar primeramente, dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti gracias. Gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar completamente seguros de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Pero permítenos, Señor, ser buenos moderadores de la realidad de esta vida, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que tu Espíritu Santo que nos habita sea obrando en cada uno de nosotros y produciendo cada vez mayor incremento de la vida de tu Hijo, Señor. Que los frutos de tu Espíritu sean notorios en cada uno de nosotros, Padre. Oramos, Señor, creyendo que la buena obra que tú comienzas en cada uno de nosotros, la perfección y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por aquellas personas que no te conocen y que en algún momento, Señor, necesitan, Dios mío, de la gracia tuya, de tu amor, que necesitan conocerte a ti, Padre, y experimentar esta gracia y esta verdad, Padre, que solamente procede de ti, Dios. Oro, Señor, para por aquellas personas que necesitan ver una manifestación en cualquier área de su vida, Señor. Una sanidad, Señor, un milagro físico, Señor, un milagro en sus finanzas, en su familia, Padre. Oro, Señor, que en la medida que ellos permiten la gracia tuya obrar en ti, puedan ver, Señor, esto que solamente procede de ti, Padre. Padre, pues como tu palabra enseña, lo que por gracia recibimos, por gracia damos, Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos, creyendo que esta palabra produce mayor entendimiento, mayor comprensión y mayor crecimiento en cada uno de nosotros, Señor, para ser alineados y formados de acuerdo a la medida y a la estatura del varón perfecto, Dios. Gracias te damos a ti por la buena obra que cada día haces en cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Bueno, he decidido dar inicio a una nueva enseñanza, una nueva temática que considero que, pues, obviamente, como siempre lo digo, es importante que nosotros conozcamos, entendamos y practiquemos. Y precisamente basado en esta palabra de la práctica, voy a comenzar una enseñanza que he titulado La vida práctica de la fe. ¿Cómo se llama la enseñanza? La vida práctica de la fe. Y podríamos llegar a pensar que es contradictorio hablar de una fe práctica, porque normalmente creemos que cuando hablamos de fe, hablamos de que no tiene que haber una intervención nuestra. ¿Es así o no es así? Es lo que muchas veces creemos, que cuando hablamos de fe, tiene que ver solamente con una intervención divina. Y esto en parte es verdad. Pero la Biblia enseña que la fe y las obras de una u otra forma están ligadas o correlacionadas en cuanto a un hijo de Dios. Las obras evidencian verdaderamente la fe que nosotros decimos tener. Ahora, ¿cuál es la razón o el propósito de nuestra salvación? Siempre lo he dicho, no solo está en hacer de nosotros personas creyentes, defensoras de una fe, sino que manifestemos de una manera correcta aquello que nosotros decimos conocer. O sea, el propósito de la fe que nosotros conocemos de Dios no tiene que ver solamente con salvarnos a nosotros, sino que expresemos o manifestemos correctamente esta fe que nosotros decimos profesar o decimos conocer. Una expresión de una naturaleza que de una u otra forma deje huella en medio de esta sociedad. Creo que la iglesia necesita entender esto. Usted como hijo de Dios necesita entender esto. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. El propósito de la salvación de Dios en su vida y en mi vida no es para que nosotros seamos plenos, completos en esta tierra y vivamos a nuestra manera, sino de acuerdo a lo que Dios determinó
con cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia del Señor necesita entender la razón por la cual Él le llamó y cómo debe ser modeladora de una forma eficaz aquí en la tierra. Mire, la Biblia lo dice, que el mundo, que la creación anhela deseosamente o ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero esta manifestación gloriosa, que tiene como propósito que se proclame la vida de Dios por medio de nosotros de una forma correcta. Siempre lo he dicho, la gente no está ajena a querer conocer a Dios. La gente repela el mensaje del evangelio por aquellos que hablamos de Dios, pero vivimos más a nuestra propia manera. Entonces, debemos de vivir la fe que decimos conocer. Y quiero que miremos por un momento lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 8. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 8. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de verdad, la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, algo que necesitamos entender es lo siguiente. Aquí este texto nos deja ver varias áreas o varias áreas donde nosotros como iglesia necesitamos expresar la fe que decimos conocer. Cuando la Biblia dice en el versículo 1, permanezca el amor fraternal, esto tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Cuando la Biblia dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles, os acuérdense de los presos, como si estuviesen juntamente con ellos. Aquí está haciendo relación a nuestra, haciendo referencia, perdón, a nuestra relación con nuestro prójimo. Pero luego dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ya aquí no habla de nuestro prójimo a nivel externo, sino habla de nuestro prójimo más cercano, que es nuestro matrimonio, nuestra pareja o nuestra relación como familia. Luego dice más adelante: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aquí ya tiene que ver con nosotros mismos, cómo nos conducimos, qué es lo que estamos expresando, qué es lo que hemos entendido y cómo estamos desarrollando definitivamente la fe que nosotros decimos conocer. Luego dice: acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Aquí ya habla acerca de aquellas personas que nos presiden en el evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los ministros del Señor? ¿Cuál debe ser, en el buen sentido de la palabra, no la idolatría, pero sí reconocer lo que el Señor les ha dado a cada uno de ellos y aprender a honrar y a recibir lo que del Señor ellos tienen? Pero luego dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya esto tiene que ver con una relación con Dios, precisamente. Entonces, cuando hablamos de una fe práctica, estamos hablando de que una fe en un hijo de Dios tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra familia, pero también tiene que ver con nuestro prójimo. O sea, no podemos decir que la fe nuestra solamente está fundamentada en lo que nosotros creemos de Dios,
sin importar cómo está afectando nuestra familia, sin importar cómo está afectando a los demás. Es contradictorio hablar de Dios cuando nuestro vivir con los demás está siendo realmente desastroso. Por eso hablamos de una vida de fe práctica. Creo que hemos empezado un tema, por la gracia del Señor, Él me permitió poder compartir un tema acerca de la importancia de conocer o tener un conocimiento divino. Pero ahora vamos a hacer algo con lo que hemos conocido y hemos entendido acerca de Dios. Mire, en los centros comerciales, ya lo dije también una vez, cuando uno va a un centro comercial, normalmente encuentra un plano donde se detalla todos los lugares que está en ese centro comercial. ¿Cómo le dicen amor en un centro comercial en otro país? ¿Un mall? Mall, algo así, no sé. Acá se le llama centro comercial. Y normalmente siempre uno encuentra todos los lugares que se encuentran en ese centro comercial. Pero hay algo que llama mucho la atención y es lo siguiente: un puntico verde o una flecha que dice, usted está aquí. ¿Es así o no es así? ¿Y por qué es importante este punto? Porque si no sabemos dónde nos encontramos, de nada nos sirve que se nos diga a dónde debemos ir. Yo le puedo decir a usted, vaya a tal local, pero si usted no sabe dónde queda este local, pues obviamente usted lo que va a comenzar es a dar vueltas. Va a ir al piso 2 creyendo que el local está en el piso 2, pero definitivamente el local es en el piso 3 o viceversa. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es cuando uno llega a un centro comercial, localiza, si no conoce el sitio a donde va a ir, localiza ese plano y allí dice uno, ah, listo, estoy aquí y voy para tal parte. Lo mismo sucede con nuestra vida de fe, ¿sí? De nada nos sirve nosotros querer ir a un lugar si no sabemos con exactitud dónde nos encontramos. Nada mejor en la vida que aprender a evaluarnos correctamente para que podamos vivir sabiamente. Es por esta razón que necesitamos nosotros continuamente estar evaluando qué tanto de esta fe que decimos conocer y profesar realmente se está viviendo en cada uno de nosotros. Miren, necesitamos entender que los exámenes no fueron creados para destruir la vida de las personas. No fueron creados, un profesor nunca hace un examen con la intención de amargarle la vida a sus estudiantes. Al contrario, lo hace es para evaluar qué tanto realmente este estudiante ha conocido o ha entendido. ¿Para qué? Para poder retroalimentar lo que no entiende o lo que no conoce. Cuando Adán y Eva pecaron, una de las cosas que Dios le dijo a ellos es, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque de una u otra forma el pecado distorsiona la ubicación real en la que nosotros debemos estar posicionados. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de posición como hijos de Dios, posición como creyentes, pero realmente nuestra vida está en el centro de la voluntad del Señor, o realmente nuestra vida está donde nosotros queremos estar. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán. Necesitamos nosotros tener plena claridad dónde estamos nosotros con respecto a nuestra vida de fe. Y para esto es importante que nosotros aprendamos a autoevaluarnos. Mire, Sócrates dijo lo siguiente: una vida sin examinarse no vale la pena vivirse. Imagínese, una vida sin examinarse no vale la pena vivirse. Si usted no se examina continuamente cómo está su relación con Dios, cómo está su relación con su familia, cómo está su relación como iglesia, cómo está su relación en el mundo o con el mundo, si usted no examina esto, lamentablemente usted está viviendo una vida carente de propósito. Y la razón por la cual el Señor viene a nosotros es precisamente esto, para que nosotros podamos
ser efectivos en aquello que Él se propuso con cada uno de nosotros. Por eso yo hablaba de la importancia del conocimiento. Y una de las cosas que he aprendido es lo siguiente: no podemos hacer bien lo que conocemos mal. Cuando usted no conoce bien lo que debe de hacer, lo va a hacer de manera equivocada. Por eso, la importancia de tener el conocimiento apropiado. Hemos hablado de cómo debemos vivir como iglesia. Hemos hablado de lo que somos nosotros como hijos de Dios. Hemos hablado de lo que es Dios para nosotros. Pero si este conocimiento no lo estamos utilizando o no lo estamos, en el buen sentido de la palabra, alineando de acuerdo a lo que es Dios, estamos realmente completamente equivocados. ¿Cómo está nuestra vida con respecto al conocimiento de Dios? ¿Conocemos realmente el valor que tienen las escrituras para nosotros? Miren, la Biblia es importante que usted y yo tengamos el hábito, la disciplina de escudriñarla, no solamente de leerla. Hablamos de Dios, queremos tener conocimiento de Dios, pero no nos tomamos tiempo de leer las escrituras, de escudriñar las escrituras. ¿Se está haciendo vida la palabra de Dios en nosotros? ¿O solamente estamos escuchando y decimos, muy buena la enseñanza, muy bonito lo que leí, pero hasta allí llega la palabra? Necesitamos que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Ser cristiano no tiene que llevar tiempo en el evangelio. Ser cristiano no tiene que ver con conocer acerca de temas de la Biblia, y lo hemos hablado. Ser cristiano tiene que ver con estar permitiendo de una u otra forma al Señor obrar continuamente en nosotros. Por eso yo digo, la importancia de conocer a Dios es clave. Y no conoce usted a Dios por el tiempo que lleva de evangélico, por decirlo así, o de creyente, o de cristiano. Y aquí quiero hacer unas preguntitas, y son las siguientes. ¿Tiene nuestra familia puede reconocer el cambio que estamos teniendo como hijos de Dios? Porque recordemos, yo puedo decir que soy un buen creyente, que soy un buen hijo de Dios, pero las personas más cercanas a mí pueden dar fe de lo que yo digo profesar. Y yo sé que usted me puede decir, pero Miguel, nosotros no fuimos llamados a agradarle a los hombres. Es cierto, pero se requiere que aprendamos a dar buen testimonio de la fe que profesamos. Lastimosamente, a veces nuestro cónyuge no tiene la fe que quiere de Dios suficiente, porque nosotros que decimos profesarla no se la estamos expresando de la manera correcta. ¿Cómo están nuestras relaciones como esposos, como padres, como hijos? Lastimosamente, a veces vemos personas que son más compasivas con los de afuera que con los de su misma familia. Estamos dispuestos más a servirle a los de afuera que a nuestra propia familia. Pero decimos, somos buenos creyentes. Y la fe que realmente nosotros decimos conocer debe ser una fe práctica. Y esto no es imponerle a usted cosas que no provengan de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús: llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. Dios a usted y a mí no nos pide que hagamos cosas que son imposibles para nosotros. Lo imposible, lo de Dios se vuelve imposible cuando nosotros pretendemos hacerlo a nuestra manera. ¿Estamos siendo mejores realmente que antes? Recordemos, hablamos de que somos portadores de una nueva naturaleza,
pero esa nueva naturaleza se está evidenciando en nosotros o solamente es un dicho. Ah, es que yo soy hijo de Dios. No, es que yo tengo una nueva naturaleza, pero yo vivo mi vida a mi manera. Ser hijo de Dios tiene que ver con expresar una fe coherente en lo que Dios dice y en lo que debe manifestar un hijo de Dios con la naturaleza de él. Recordemos, los fariseos decían conocer a Dios, pero Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Y ojalá que eso no sea la forma como Dios nos ve a nosotros, como sepulcros blanqueados, que decimos una cosa, pero vivimos otra. Estamos realmente, podemos decir, hemos avanzado en nuestra vida de conocer al Señor. Y yo les digo una cosa, no nos conformemos. No nos conformemos. Muchos tienen, como les decía, más compasión con los de afuera que con los de su misma casa. Es imposible practicar correctamente las verdades bíblicas que no conocemos. Entonces, por eso yo estuve hablando y enseñando acerca de la importancia del conocimiento divino. Pero luego, después de entender el conocimiento que debemos tener acerca de Dios, lo segundo que necesitamos es apropiarnos de aquello que conocemos. Una cosa es que usted y yo conozcamos algo. Otra cosa es que nos estemos apropiando de esto que decimos conocer. Y apropiarnos tiene que ir con el acto determinado de una persona poner en práctica aquello que conoce. Eso tiene que ver con apropiación. Poner en práctica aquello que dice conocer. Y es aquí donde está la responsabilidad nuestra y no de Dios. Es nuestra responsabilidad en practicar aquello que decimos conocer de parte de Él. Y como les digo, la Biblia no solamente es para leerla, sino para escudriñarla. Y mi intención no es juzgarle o condenarle, pero sí que se autoexamine, que se evalúe qué tanto está conociendo usted de las Escrituras. ¿O es de los que escucha escasamente un mensaje cada 8 días? ¿Se conforma con eso? Lamentablemente, a veces la gente es más disciplinada. Y es más, voy a decir algo que se me viene a la mente. ¿Qué hace usted cuando ve que su celular se le va a descargar? O más bien, se le descarga. ¿Lo bota? ¿Cierto que no? Lo que hace es ponerlo a cargar nuevamente. ¿Por qué? Porque sabe que cuando el celular tiene nuevamente la carga que es, va a ser útil para lo que usted no necesita. De la misma manera como hijos de Dios, cuando pasamos situaciones difíciles y complejas de la vida, estas situaciones hacen que nuestra fe muchas veces tienda a menguar, tienda a decaer. Pero es allí donde nosotros, en comunión con Dios, en escudriñar las Escrituras, como que volvemos a retroalimentar nuestra fe para continuar viviendo esta vida que el Señor nos demanda vivir. No justifiquemos una fe pobre por una circunstancia temporal, porque lastimosamente eso se ve también. Uno ve continuamente estados de mujeres o de hombres donde dice que a ellos les tocó las peores batallas. Yo le digo, compare la batalla que usted tiene, la lucha que usted tiene, la dificultad que usted tiene con lo que Cristo hizo realmente aquí en la tierra. ¿Qué punto de comparación puede tener eso? La Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recordemos algo, cualquier persona podría dar su vida por un amigo, pero él lo hizo por personas que no merecían morir, pero lo hizo por amor a ellas.
Nunca ponga en punto de comparación los sufrimientos temporales o presentes suyos con lo que Cristo ya hizo. No se victimice, sino que al contrario, comience a entender la fe que Dios le demanda vivir. Para esto es importante que se evalúe, que nos evaluemos. Nos estamos apropiando de lo que la Escritura dice de nosotros, de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Aplicamos lo que conocemos cuando nosotros obedecemos lo que Dios quiere de nosotros. Eso tiene que ver con apropiarse. Cuando usted se apropia, aplica o pone en práctica aquello que usted dice conocer de Dios. Pero Miguel, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Mire lo que dice la Escritura. Quiero que miremos por un momento acerca de lo que es la vida práctica de la fe. Efesios capítulo 4, verso 24 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 24 al 32. 24 al 32. Mire lo que dice. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, o sea, lo que está diciendo cuando dice por lo cual, significa que si usted está vestido del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual o por lo tanto o como resultado de, usted hace lo siguiente. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué hace? Habla verdad de cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Esto tiene que ver con vida práctica de un hijo de Dios. Para muchos les resulta fácil estar mintiendo, pero decimos ser hijos de Dios. Decimos ser portadores de una nueva naturaleza. Decimos tener una nueva vida. Pero recordemos algo, yo no puedo decir que soy alguien si no manifiesto con mi vida lo que digo ser. Es como cuando yo digo soy casado, pero quiero vivir mi vida a mi manera. O sea, lo que yo digo no es coherente con lo que yo hago. Si usted es casado, necesita entender que su vida se centra en su hogar, en su esposa, en su cónyuge, en su esposo. No en usted, no en lo que usted quiere. Mire, deje de permitir, no deje permitir, sino que deje de permitir que este mundo, con esta filosofía de espacio, de libertad, le haga vivir a su manera. Ser hijo de Dios no es vivir a mi manera. Ser hijo de Dios es entender que he sido vestido del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de Dios. Por eso dice, como es hijo de Dios, comience a hablar la verdad, pero deseche la mentira. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En pocas palabras, si usted se aira por alguna circunstancia, no permite que esa ira le siga controlando todo el día. Pero lastimosamente vemos cristianos o hijos de Dios en relaciones familiares, relaciones de matrimonio, relaciones con sus hijos que llevan tiempo sin hablarse, sin solucionar las diferencias que tienen. Pero decimos, somos hijos de Dios y aquí estoy yo como hijo de Dios. Perdóneme que voy a decir algo, pero uno debería darle vergüenza decir algo que es cuando con sus acciones está negando
lo que estamos diciendo que somos. Y yo entiendo que a nosotros nos define una identidad lo que hacemos, pero lo que hacemos expresa la naturaleza que realmente tenemos. Y esto es, vuelvo, le digo, esto es muy cierto. Por eso seamos cuidadosos. Jesús le dijo, muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos hasta el evangelio. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Por eso hablamos acerca de la vida práctica de la fe. Y personalmente a mí me duele ver cómo personas malinterpretan lo que muchas veces nosotros compartimos o enseñamos. Nosotros jamás estamos a favor de promover o de alimentar el pecado en la vida de una persona. Somos conscientes que cuando una persona falla, necesita una mano que le extienda para que se levante, para que cambie su manera de pensar y se alinee de acuerdo a lo que Dios quiere con ella. Pero nunca estamos para aplaudirle el pecado a nadie. No somos jueces de nadie, pero no somos cómplices de una vida doble de una persona. Vamos a muchos lugares por la gracia del Señor que nos permite ir a ministrar a otros lugares. Nos encontramos con cosas que uno dice definitivamente, la iglesia necesita entender la fe que dice conocer. Por eso yo les pido, préstenme la atención debida y examinémonos, autoevaluémonos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo como cuerpo, como iglesia? ¿Estamos tolerando la mentira? ¿Estamos permitiendo que nuestras relaciones sigan rotas? Como dice la Escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En pocas palabras, no permita que el enojo llegue a la noche. Pero como digo, vemos hijos de Dios, entre comillas, que se jactan de que son hijos de Dios, pero sus relaciones con los demás, vuelta a pedazos. O que quieren meter a Dios en sus planes, en sus asuntos, meten a Dios. Pero necesitamos ser entendidos en esto, iglesia. Y yo sé, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto quiere decir que no siempre vamos a estar en paz con todos, pero en cuanto dependa de mí, debo de hacerlo. Mire, hay personas que a mí no me quieren. Hay personas que no soy del agrado de ellas. Pero de mi parte, yo puedo estar plenamente convencido que no tengo nada en mi corazón contra nadie. Porque de eso se trata. Por eso la importancia de autoevaluarnos. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? Luego dice el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, es claro lo que la Escritura dice. Yo no sé por qué la gente me dice, es que yo no entiendo qué es lo que Dios quiere con mi vida. A ver, si usted es un mentiroso, ¿qué es lo que dice la Biblia? No mintáis los unos a los otros. Si usted es una de las personas que se resiente continuamente, ¿qué es lo que dice? No permita que ese resentimiento o ese enojo permanezca en usted todo el día. Así es sencillo. Si usted es de los que por casualidad está acostumbrado a tomar lo que no es suyo, en pocas palabras, a robar, ¿qué es lo que dice la Escritura?
el que hurtaba o el que robaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego dice el versículo 29, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y sabe cuál es, qué significa la palabra ninguna en el original? Ninguna significa ninguna. Así de sencillo. Ninguna es ninguna. No le metamos en el buen sentido cerebro a algo que realmente la escritura nos dice claramente. Si la escritura me dice a mí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, significa que ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca. Pero Miguel, es que a veces se me salen, a veces se me chispotean. Bueno, es un trabajo que usted necesita autoevaluar. Y recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de lo que las redes sociales le dicen, si su corazón está lleno de las circunstancias que usted vive y no de lo que la palabra de Dios dice, pues lastimosamente usted va a hacer más lo que las redes dicen, lo que las circunstancias dicen, lo que el mundo dice y no lo que la escritura enseña. Entra por un oído y sale por otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin ¿de qué? De dar gracia a los oyentes. Démonos cuenta que aquí el escritor a los Efesios, Pablo, está hablando de algo y es lo siguiente. Cuando usted está vestido del nuevo hombre, cuando usted porta una nueva naturaleza, esto se evidencia en el trato con los demás. Esto se nota en las relaciones que tenemos con los demás. Por eso he titulado esta enseñanza La vida práctica de la fe. Porque la fe debe ser algo que se debe practicar, no solamente conocer, no solamente decir la conozco, pero no la vivo. Versículo 30. ¿Qué es lo que dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Démonos cuenta, estar vestido de una nueva naturaleza, estar vestidos del nuevo hombre, me lleva a mí a entender que no debo contristar al Espíritu Santo de Dios. Y contristamos al Espíritu Santo cuando escuchamos algo, pero por aquí sale. Cuando no lo vivimos, cuando no lo practicamos. Y no hablamos de ser perfectos o inmaculados. Estamos hablando de que un hijo de Dios cada día permite mayor incremento de la vida de su hijo en él. Porque en la medida que Cristo nos va gobernando, nuestro deseo, nuestras pasiones, nuestros anhelos van perdiendo el valor que deben tener en nosotros. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, no es un decir, sino es un hacer. No es lo que yo digo, es lo que yo hago. Necesitamos, vuelvo y digo, hacer una introspección para darle una aplicación correcta a la fe que decimos conocer o profesar. Verso 31, ¿qué es lo que dice?
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando dice quítense de vosotros, esto quiere decir que es algo que Dios debe hacer por nosotros o que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer. Nuestra responsabilidad. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Señor, quítame este enojo que tengo. No hable, porque aunque suene bonito y piadoso, no es responsabilidad de Dios que usted viva enojado. Es responsabilidad suya estar enojado. Usted decide estar enojado. Por eso la escritura dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Esto no la tenemos que quitar nosotros. ¿Y qué es lo que dice el verso 32? Antes, sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Démonos cuenta, el resultado de la vida que tengo me debe llevar a mí a despojarme de lo que no corresponde a la naturaleza divina y al mismo tiempo a expresar de una forma natural lo que soy como hijo de Dios. Esto es fe práctica. Mire, el dominio propio es un músculo que debe ser ejercitado y no una virtud que debe ser pedida solamente. Porque hay hijos de Dios que le piden a Dios, Señor, dame dominio propio, cuando el dominio propio ya lo tienen, pero no lo están ejercitando. Y creo que esto necesitamos entenderlo. Ejercitar el dominio propio para vivir de manera correcta. No es algo que le pedimos a Dios que haga cuando es una responsabilidad de nosotros hacerla o llevarla a cabo. Y aquí quiero preguntarle algo. ¿En qué cosas realmente estamos luchando nosotros? ¿Qué cosas del viejo hombre todavía siguen presentes en nosotros? ¿Qué cosas de este sistema y de este mundo aún son nuestra pasión? ¿Qué necesitamos hacer? Crucificar nuestras pasiones y deseos. Recordemos algo lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ¿qué cosa? Que es vuestro culto racional. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En pocas palabras, nuestra vida práctica y cúltica que decimos profesar o tener no tiene que ver con algo que manifestamos solamente en un lugar cada 8 días, sino es algo que evidenciamos todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Esto necesitamos entenderlo. Entonces, ¿cuál es el propósito del conocimiento del Señor en nosotros? El propósito de aplicar correctamente lo que conocemos de Él es que haya en nosotros o se evidencie una vida madura, una vida completa, una vida perfecta, de acuerdo a lo que el Señor quiere con nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios
capítulo 14, verso 20. ¿No sabéis qué cosa? Mi esposita me hace reír. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sean niños en el modo de ¿qué? De pensar, sino que sean niños en cuanto a malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, el propósito de Dios al darnos conocimiento es producir en nosotros la madurez del Hijo de Dios en nosotros. Que el carácter de Cristo sea notorio en nosotros como hijos de Dios. Efesios 4:14, ¿qué es lo que dice? Recordemos algo, dentro del contexto de Efesios 4, habla acerca de que Dios le dio dones y ministerios a la iglesia para ser edificada, pero la edificación tiene un objetivo y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué triste ver personas que escuchando esta palabra se dejan llevar por mensajes que la verdad no tienen nada que ver con Cristo. Qué triste ver personas que conociendo esta verdad son arrastrados más por sus pasiones y sus deseos que por la vida de Cristo. La Biblia es clara cuando dice 7 veces cae el justo, pero es levantado. Es levantado. Y no se levanta para seguir tropezando, sino que se levanta precisamente para alinearse a lo que Dios quiere con su vida. Si yo caigo, yo necesito levantarme por la gracia del Señor, porque dijo el apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí, ve que no puede levantarse solo, luz que ayuda. Para eso está el cuerpo. Y obviamente, así es, amor. Si creemos que no podemos levantarnos solos, para eso está el cuerpo. Para mutuamente edificarnos. Mire, voy a decir algo. La iglesia no está para apoyar nuestras decisiones. La iglesia está, o el cuerpo de Cristo está, para que nosotros nos alineemos a lo que Dios quiere con nosotros. Lastimosamente, muchas personas van a una congregación para que le digan lo que quieren escuchar. Y si les dicen aquello que no corresponde a sus deseos, se van de aquel lugar. Entonces, el hombre que está en adulterio, cuando le hablan de la importancia de la fidelidad y de la honra en el matrimonio, dice, uy, aquí la verdad es que son muy duros. Aquí no, aquí definitivamente no aman al prójimo porque no entienden mi condición. El que es ladrón y le dice, venga, la escritura dice, el que hurtaba no hurte más. Uy, no, ya me empezaron a cohibir porque ese es mi trabajo. O sea, buscan realmente un lugar más donde les alimenten y les aplaudan sus propias decisiones y en lugar de que los alineen a lo que Dios quiere para sus vidas. Cuando la escritura dice, ya no vivo yo, ¿sabe qué significa? Que ya no vivo yo, punto. Entonces, la inmadurez nos impide desarrollarnos correctamente como hijos de Dios. La inmadurez no nos permite disfrutar lo que por derecho legal nos corresponde. Y yo creo que voy a terminar acá. Pero quiero que haga una introspección acerca de su vida de fe. Porque recordemos, la fe es una fe que se practica, que se vive y que se manifiesta con obras.
No somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para manifestar las buenas obras de Dios por medio de nosotros. Entonces, examine su vida con relación a lo que hemos hablado el día de hoy. Esta enseñanza, vuelvo y le digo, va a ser una temática que vamos a estar compartiendo y hablando por bastante tiempo, pero también considero que llegará un momento donde nosotros vamos a concentrarnos en hacer aquello que el Señor nos está llevando y nos está alineando para desarrollar como cuerpo y como iglesia. Valoren lo que se les ha enseñado, valoren lo que estamos compartiendo y que el Señor les permita poner en práctica lo que continuamente se expone en estos tiempos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy a ti gracias, Dios. Señor, gracias porque sabemos que la nueva vida tuya en nosotros es para que nos conduzcamos como es dignos de hijos tuyos, Señor. Para que llevemos fruto en toda buena obra, para que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, oro, Señor, por aquellas personas que continuamente luchan, Señor, con un pecado en su vida, Señor. Oro para que en ellos, Señor, el poder de tu Espíritu, Señor, sea capacitándoles y sea notorio, Señor, la vida tuya y el gobierno en ellos, para que de forma natural puedan vivir como tú quieres de cada uno de nosotros, Dios. Señor, nuestro deseo es honrarte a ti, es vivir para ti, Padre. Señor, cansado estamos de ver personas que dicen ser hijas tuyas, pero con sus hechos niegan la veracidad de lo que tú eres como Dios. Tú eres un Dios justo, eres un Dios santo, eres un Dios perfecto, eres un Dios en el cual, Señor, hay un propósito que has manifestado por medio de Cristo a nosotros como iglesia. Señor, que nuestra vida continuamente se alinee a tu propósito, Señor. Y no que nuestra voluntad, Señor, sea la que prevalezca en todo tiempo o en todo momento. Padre, yo te doy gracias a ti por aquellas personas que nos escuchan, Señor. Oro, Señor, para aquellas personas que tienen la oportunidad de congregarse en un lugar, para que lo hagan, Señor. Para que busquen un lugar donde congregarse, Señor. Que no justifiquen, Señor, un comportamiento inapropiado para no hacerlo, Dios. Tu palabra enseña la importancia de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, que esta no sea la costumbre de nosotros como iglesia, sino que en nosotros haya la intencionalidad de congregarnos, de reunirnos como hermanos, de participar de esta palabra, de participar de la comunión como cuerpo, Señor, de poder compartir, Señor, nuestras luchas, nuestras diferencias y poder entender que no solamente somos nosotros los que estamos viviendo una circunstancia, sino que otros, a pesar de lo que viven, han determinado vivir para ti, Señor. Gracias te doy a ti, Padre. Oro, Señor, por familias que manifiesten la gracia y el amor tuyo, el perdón, la justicia, la verdad, la santidad. Oro, Señor, por personas que permitan el gobierno tuyo en su vida, Dios. Oro, Señor, por tu iglesia, porque sea efectiva y entendida en aquello que tú has determinado con ella, Padre. Gracias te doy a ti, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, les extendemos la invitación, los que nos acompañan de manera presencial, que continúen con nosotros, si así lo deciden, si lo permiten. Nosotros estamos para seguir expresando lo que del Señor conocemos. Queremos darnos
a esta causa cada día, llevar este mensaje a otros lugares, que por la gracia del Señor, el Señor nos abre puertas y lugares para ministrar. Esperamos el apoyo de cada uno de ustedes, sus oraciones, su generosidad en todas las áreas de su vida. Eso sí, les decimos, oren mucho por nosotros, porque sabemos que hay una gran responsabilidad en lo que nosotros enseñamos como iglesia y como cuerpo. Entonces, compartan esta enseñanza, permite que otros puedan también conocer esta verdad que liberta, no solamente que entretiene, como muchas veces se ha querido buscar un mensaje que entretenga. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y esperamos vernos Dios mediante dentro de 8 días. Muchas gracias. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta